A trasladarnos hasta el centro de Lima. Vamos a regresar ahora con más información de la Junta Nacional de Justicia, pero está la ministra de Economía, se ha reunido con el alcalde de Lima. Vamos a escucharla. Todos los niveles de gobierno trabajemos juntos para encontrar una solución, una idea que compartimos desde el inicio como gobierno y con el alcalde de Lima, con el ministro de Transporte y con los concesionarios, es que acá tendríamos que defender siempre al ciudadano. Había una preocupación grande en los ciudadanos sobre el incremento de las tarifas y sobre la irrupción del servicio. Ese fue desde el inicio nuestro gran objetivo, no afectar al ciudadano. Y con ese gran objetivo hemos encontrado, yo diría, 3 líneas de trabajo en las que vamos a operar en los próximos días. El primero es, como gobierno nacional, vamos a solicitar una tarifa que se defina en los próximos días. Obviamente la reducción del aforo va a determinar que de cierta manera los costos tengan que variar, se va a definir una tarifa y el Estado va a financiar el diferencial de tal manera que no se afecte el bolsillo de los ciudadanos. Esto es de acá en adelante hacia la problemática que se ha presentado por los meses pasados, sobre todo junio y julio. Se va a utilizar el marco legal, es una cláusula en el contrato que va a permitir de cierta manera poder compensar, y ahí va a haber un enorme compromiso del alcalde de Lima para hacer una priorización de los recursos. Y esa es la segunda línea de trabajo, y la tercera línea de trabajo tiene que ver con ir además encontrando soluciones estructurales. Como Ciudad de Lima se había apostado ya por una autoridad del transporte urbano, que era parte del ordenamiento del transporte de Lima, entonces ahí vamos a darle mucha celeridad a la transferencia del metropolitano a ATU. Entonces vamos a trabajar en los próximos días en estas 3 líneas de trabajo, pero sí quisiera de nuevo agradecer al alcalde, al concesionario y al Ministerio de Transportes por toda su disposición para haber encontrado una ruta que sobre todo cuide y beneficie al ciudadano. Ministra, en tal caso se debe entender que el día de mañana los corredores, en tal caso el servicio, no se va a ver restringido. En la medida que ya tenemos esta ruta de solución, y como les digo, habían 2 objetivos claros al ciudadano: que no hay incremento de tarifa y que no hay interrupción del servicio, y sobre esos 2 objetivos es que hemos trazado esta ruta. ¿Se puede conocer cuánto es el monto del subsidio, ministra? Ministra, ¿se podría conocer el monto del subsidio? Primero hay que definir con las nuevas estructuras de aforo, las nuevas estructuras de costo, cuánto va a ser esta nueva tarifa. Lo que es importante decirle a todos los ciudadanos es que no va a cambiar lo que ellos van a pagar. El diferencial es un trabajo técnico que no podemos adelantar, los técnicos tienen que sentarse, todas las decisiones que tomamos tienen que ser con marco legal y con rigurosidad ¿Ya han técnica. comunicado de esto los consorcios? Porque como le reitero, el día de mañana se había anunciado que no iban a salir los buses. Acá está el ¿Cómo está? Buenas noches, disculpe la molestia. Por favor, su nombre completo. Hemos estado toda la mañana, José Luis Díaz, representante de los consorcios del Metropolitano, hemos trabajado todo el día, realmente creo que se vio luz al final del túnel, pero hay que ejecutar y viabilizar algunos mecanismos que permitan que esto además no quede simplemente en el acuerdo, ¿no?, en la declaración, sino que se lleve a la práctica. No hay Entonces, razón, ¿usted puede entonces, de asegurar a los usuarios del Metropolitano que el día de mañana va a haber servicio? Acá estamos con el señor alcalde justamente que hay una solución en 2 etapas, vamos a decir así. Una que resuelve la parte de la coyuntura, que es junio y julio, que la vamos a trabajar con la municipalidad a través de la aplicación de la cláusula misma del contrato, y lo que va a ser un decreto de urgencia, hemos quedado hacia adelante, que lo va a resolver a través de un subsidio que directamente... Pero mañana hay servicio. Mañana hay servicio, entonces. Vamos a escuchar ¿Hasta al cuándo, alcalde. entonces? ¿Hasta cuándo? Bueno, está garantizado el servicio simplemente, y lo que tenemos que hacer ahora es Vamos a escuchar al viabilizar la alcalde de Lima, ejecución de Jorge Muñoz, que también se Entiendo. Muy bien, vamos a continuar entonces con las declaraciones del alcalde. haciendo uso de una cláusula del contrato que es la cláusula 8.2, buscar una solución desde la propia municipalidad. Ahí veremos cómo nosotros podemos hacer uso de esta cláusula y generar una compensación por lo que ya se devengó. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha mencionado la ministra, que viene a futuro, que es una subvención a la tarifa del ciudadano. No una subvención a la empresa o a las empresas, sino a la tarifa del ciudadano. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la tarifa va a seguir siendo la misma, no se paralizan las actividades, lo cual es una buena noticia, y lo que resulte por encima, como una tarifa COVID, vamos a decir, producto de las situaciones que han sucedido, eso lo va a asumir el Estado peruano. Y eso es lo que se está trabajando y lo que se va a definir en estos próximos días con una ruta que se ha establecido y que da satisfacción a los concesionarios, porque se está atendiendo también
una necesidad que ellos tienen en estos momentos, ¿no? Y no nos olvidemos, lo más importante es que no se paraliza la operación y los ciudadanos son los que no se verían afectados por una medida de esa naturaleza. Ministra, ¿cuánto se proyecta que podría costar este subsidio, este desembolso para poder mantener la operatividad del Metropolitano y también si es que esto se va a extender a nivel nacional? A ver, sobre los costos específicos, justamente el trabajo que se viene en los próximos días es definir esta tarifa COVID, por así decirlo, y ahí el compromiso del gobierno nacional es financiar la diferencia. Para el resto del transporte, recordemos que a nivel nacional solamente tenemos 2 casos donde tenemos con empresas concesionarias. El resto del transporte urbano, hace unas semanas aprobamos un decreto de urgencia de subsidio del transporte. Entonces, esa medida también está en continua evaluación, pero lo más importante para nosotros es garantizar los recursos que impidan que el ciudadano se vea afectado. La nota técnica que hacía falta, que mencionó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hace un momento, esa nota técnica está lista ya, que es la que permitía proyectar lo que va a ser el subsidio, el aporte del Estado peruano para los concesionarios. No, básicamente es el anuncio de estos 3 acuerdos que los estamos haciendo frente a todos ustedes. Es el trabajo en un decreto de urgencia que se propondrá a Consejo de Ministros en las próximas semanas. Lo segundo, como lo ha dicho el alcalde, es un ejercicio de priorización de su presupuesto para, en el marco de la cláusula del contrato, poder solucionar los problemas de junio y julio. Y la tercera línea de trabajo es darle celeridad a la transferencia a ATU. Y con esto le decimos al ciudadano que esté tranquilo, alcalde, porque en estos días en los que ya se han liberado actividades, en los que hay mucha más gente en la calle, evidentemente se necesita más transporte público con las limitaciones que se tiene por la condición de emergencia que tenemos. Mira, le decimos a los ciudadanos que hemos solucionado el tema del Metropolitano gracias a la buena voluntad de las partes, como se ha mencionado, y está garantizado ese servicio. Lo que todavía nos está faltando, y vamos a tener una reunión el día de mañana, es el trabajo con los corredores. El día de mañana los corredores van a ir a la municipalidad para buscar algunos otros planteamientos que también se han venido discutiendo el día de hoy, pero faltaban algunos detalles que se verán mañana y se buscará también una solución, siempre pensando en los ciudadanos. Alcalde, hace un momento usted indicaba que aún están pendientes, o en este caso el gobierno no va a asumir los temas en los meses de junio y julio, y que van a ir por cuenta de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo se va a hacer este pago, no? Justamente se ha visto que hay una cláusula que es la 8.2, que establece que el concedente, cuando hay una situación de emergencia como esta, tiene que buscar soluciones de poder financiar esa brecha que se puede haber generado. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer uso, y hemos venido discutiendo esto muchísimo durante el día, de una solución interna del contrato. Y eso es algo que va a ayudar muchísimo en lo que es la continuidad de la operación. Pero también se ha logrado algo que es muy importante, esta tarifa, digamos, que va a ser de alguna manera subvencionada para el ciudadano a futuro, con este decreto de urgencia que ha mencionado la ministra. Pero el municipio tiene los fondos para poder afrontar ese gasto. ¿Perdón? El municipio tiene los fondos para poder afrontar ese gasto. Tenemos que ver cómo hacemos, y eso es algo que nosotros lo vamos a hacer muy responsablemente. Hay varias alternativas. ¿De cuánto estamos hablando, alcalde? Eso es algo que quisiera reservarlo todavía porque es algo que vamos a trabajar justamente con el Ministerio, pero es parte de lo que nos corresponde a nosotros como concedentes y ha sido algo que también ha sido tomado como algo satisfactorio por parte de los concesionarios. Y lo más importante, detrás de todo esto, que los ciudadanos no se quedan sin su metropolitano. Eso es lo más importante. Ministra, ¿se puede hablar de plazos? ¿Desde cuándo podría? Tenemos un cronograma de trabajo. La meta es poder ponerlo a disposición del Consejo de Ministros en la sesión de la próxima semana, pero como todo lo que se eleva al Consejo de Ministros tiene que estar adecuadamente sustentado técnicamente y legalmente, hay todo el compromiso del MTC, de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Economía y Finanzas en priorizar este trabajo, así que si todo sale según los plazos determinados, podríamos elevarlo al Consejo de Ministros la próxima semana. Ministra, le pido una valoración 2 semanas después de modificada la cuarentena a cuarentena focalizada con liberación de actividades. ¿Qué análisis, qué conclusión se podría sacar de estas 2 primeras semanas? Pues existía la preocupación de que la liberación podía generar un nivel alto de contagio.
Bueno, nosotros, toda la estrategia de reapertura económica ha sido diseñada desde el día 1, pensando en una consistencia entre la estrategia de reapertura y la estrategia sanitaria. Nosotros monitoreamos todos los días los indicadores económicos, vemos una recuperación económica, pero por ejemplo los indicadores adelantados de electricidad ya muestran que la actividad económica está volviendo a los niveles de antes de la cuarentena, pero estamos siendo muy prudentes, no queremos que hayan rebrotes, así que seguimos financiando medidas que fortalezcan el servicio de salud y también otras medidas, por ejemplo, para descontaminación de los buses. O sea, nosotros vamos a seguir financiando todas las medidas que garanticen que los focos infecciosos sean adecuadamente tratados y, como siempre, monitoreamos la economía y cómo va la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Bueno, Enrique, ha sido las declaraciones de la ministra de Economía y del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que no se suspende el servicio del metropolitano ni tampoco de los corredores. Van a continuar los diálogos porque hay 3 líneas de trabajo que se han abierto, pero la noticia principal es que mañana van a continuar con este servicio de transporte masivo, tanto el metropolitano como los corredores. Se había mencionado que 300.000 personas se verían afectadas, sin embargo, esto no va a suceder. Se despide el alcalde Jorge Muñoz de la ministra de Economía y los funcionarios de este sector. Con ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Omar Figueroa. Como Carla, hace algunos días pues hablamos precisamente con el representante y lo que ellos reclamaban era un subsidio, por ponerle algún nombre, de 22,5 millones de soles, me parece. Luego la ministra de Economía nos había declarado que precisamente lo que había que hacer era hacer todo uso posible del contrato, llevar el contrato hasta donde llegara. Pareciera, es una buena noticia sin duda, pero por la cautela de las declaraciones pareciera que esto todavía tiene, digamos, tela por cortar, ¿no? Aunque ha mencionado el alcalde, ¿no es cierto?, que va a apelar, que están apelando a la cláusula 8.2, ¿no es cierto?, que es... Una cosa va a ser hacia atrás para los meses de junio y julio y otra, digamos, hacia adelante, que es lo que ha señalado la ministra. En todo caso, ¿qué te el parece? servicio. Vamos a estar pendientes, obviamente, el tema es una buena noticia, pero continuamos con la información.